Muy bien, y ya estamos en marzo, conocido como el mes de la memoria en la Argentina, y nuestra invitada del día de hoy, que es Leila Guerriero, escritora, periodista, editora, bueno, uno de los nombres creo más importantes del periodismo narrativo en América Latina, acaba de publicar un libro muy potente que se llama La Llamada, que cuenta la historia de Silvia Lavairu, no tiene acento, ¿no? Está aclarado en la crónica, que no lleva acento. Pero a mí me sale acentuarlo, no sé por qué, y aún no está aclarado en la crónica. Bueno, cuenta la historia de Silvia Lavairu, que fue una militante montonera que alcanzó un rango importante, un rol importante como cuadro de inteligencia de la organización, que luego fue detenida, desaparecida, fue secuestrada estando embarazada, dio a luz en la ESMA y luego, bueno, sobrevivió al cautiverio. Y bueno, Leila cuenta su historia, se encontró con Silvia durante muchas veces, y creo que el libro es particularmente potente porque se mete con una figura que es incómoda, que es la del sobreviviente, que es alguien que se tiene que enfrentar no solamente a ese infierno que ya ha sido relatado muchísimas veces en sendos libros acerca de la situación. Aún habiendo superado ese infierno, tiene que enfrentarse luego a las preguntas y al juicio de la gente que la recibe y le dice: ¿qué hiciste para sobrevivir? Y bueno, La Llamada de Leila Guerriero, no sé si responde esas preguntas, pero sí profundiza a través de la historia de Silvia y de su familia y de todo lo que le pasó antes, durante y después de estar secuestrada. Y la verdad que es un libro que a mí me dejó un montonazo de preguntas y se las vamos a hacer a Leila, que ya está con nosotros en el estudio. Bienvenida, Leila Guerriero. Bienvenida, Leila. Muchas gracias. Como leído. Bueno, muchas gracias a ustedes, Juan Euge, por invitarme. Un placer estar acá. Una noche complicadita en la ciudad de Buenos Aires. Una noche lluviosa en la ciudad de Buenos Aires. Yo tuve la suerte de estar en la presentación de tu libro en Barcelona, cuando lo presentaste con Rodrigo Fresán, ahora en marzo de 2024. Sí. Me impactó muchísimo, buena parte de las condiciones de producción que vos exhibís en la novela y que algo de eso conversaste con Rodrigo en ese momento. Y te quería preguntar, ¿cómo hacer con esto que vos identificás que en el relato aparecen repeticiones o reiteraciones cuando vos te encontrás un año y 7 meses, casi 2 años y pico de escritura de ese libro? ¿Cómo hacer para identificar donde el entrevistado pone play y no puede salir de ese surco? ¿Y cómo hacerlo salir? Mira, creo que es un trabajo de paciencia antes que nada, no alterarte ante esa reiteración, sino saber escuchar en esa reiteración un algo que se está diciendo. No es una reiteración, era Silvia Lavairu, sin acento. Una de las cosas que logramos con la publicación del libro creo que es que casi todo el mundo le pone el Lavairu, ¿no? Sale medio automático. No sé por qué. Yo, como tenía claro que era, nunca le dije así, pero puedo entender que suceda. Creo que se trata, cuando estás entrevistando gente, no solo a Silvia Lavairu, sino cualquier persona, de tener una escucha sumamente atenta y muy olvidada de vos y de lo que a vos te pasa con eso, ¿no? A mí no me importa que si a mí la reiteración de alguien, no sé, me resulta quizás monótona o o hasta podría decir tediosa en ocasiones, ¿no? Sino que registro en eso algo que el otro está construyendo con el discurso, y eso tiene que estar reflejado en el libro de tal manera que, por supuesto, no le tires por la cabeza al lector la reiteración tal cual 20 veces, sino que le subrayes al lector que eso que esa persona te dijo ya te lo dijo antes, y que puedas llevar al lector a tratar de entender, como vos tratás de entender en la realidad, qué es lo que significa esa reiteración. ¿Por qué está así? Está ahí porque es la manera en la que ella... Silvia hacía distintos tipos de reiteraciones. Por ejemplo, reiteraba mucho un gesto al comienzo de nuestra conversación que tenía que ver con hacer una especie como de repaso rápido de todo lo que había hecho y de todo lo que la preocupaba, o de todas las cosas que tenía pendiente. Era como una especie de descarga, ¿no? Decir, bueno, esto ya... me quito esto de encima y empezamos a hablar de lo nuestro. Que vos lo agrupás en temáticas y lo enumerás casi con punto seguido, eso que siempre una y otra vez volvía a aparecer, como el orden de su propio discurso, ¿no? El orden de su propio discurso, o sea, había como hilaciones de algunas temáticas, por ejemplo, el momento del parto de su hija, el momento de la tortura en la ESMA, distintas cosas
el momento de su militancia en Montoneros, etcétera, que se hilaban siempre en torno a los mismos ejes. Ahora, ¿cómo hacer para detectarlo? Por supuesto lo detectás cuando estás hablando. Si tenés una escucha atenta, te das cuenta de eso, pero se te pone muy en evidencia cuando transcribís y volvés a releer el material poco antes de leer. Y como yo transcribo hasta las comas y los gemidos y las risas y todo, eso se te viene encima muy ahí claro. Me interesaba puntualizar, porque ahí ingresa la figura del cronista, de la cronista en tu caso, y las decisiones que tiene que tomar. La presencia de quien escribe, quien está escuchando, es muy importante en el periodismo narrativo, en el género, digamos, de la crónica, del periodismo de largo aliento, que ingresa, ¿no?, en la escena, en el relato. Y pensaba en esto de la repetición, que vos lo utilizás como un recurso, porque uno, en la medida que avanza en la lectura del libro, aparecen como esas repeticiones dosificadas, y que en algún momento se convierte medio como en un mantra, en algo que te quedó en algún sedimento de la memoria y vuelve, y entonces eso empieza a resonar de otra manera. En la edición, digamos, clásica de textos, uno tendería a suprimir las reiteraciones, ¿no? Porque, bueno, para no redundar y demás. Me interesa preguntarte, aprovechando que estás vos acá y que tenés una trayectoria muy larga en el género, ¿cómo trabajaste con esas decisiones? Por ejemplo, la reiteración en el discurso de ella, o por ejemplo, en cómo volcar el discurso hablado, que tiene un montón, bueno, de imperfecciones o de cuestiones propias, ¿no?, del discurso, bajarlo a texto y hacerlo funcionar en una cohesión textual, digamos. Sí, mira, la oralidad yo creo que siempre hay que trabajarla cuando vas a escribirlo, porque como vos decís, si transcribís exactamente lo que el otro dice, o si ahora mismo transcribiera alguien lo que estamos hablando, sería muy ripioso leer eso, porque uno comienza oraciones, no las termina, haces una subordinada, la dejas colgada allí, te olvidaste que habías comenzado la frase, etcétera. El objetivo en un libro como este, donde hay tanta gente entrevistada, además, nunca conté cuántos son, pero son muchas personas, además de Silvia Lavairu, es que no todo el mundo suene igual, como si hablara yo. Eso a mí me da terror cuando notas que hay una manipulación del habla del otro que termina siendo una especie de aplanadora, ¿no? Como una multitienda en la que encontrás 40 talles de camisetas, todas iguales. En este libro no habla igual ella que su pareja actual, ni su hija, ni su hijo. Ella incluso cambia mucho su manera de hablar como ella pasó mucho tiempo en España, cuando pasa un tiempito allí y regresa, viene muy cargada de modismos más españoles, y cuando está acá más tiempo eso se diluye un poco. Yo creo que una vez más es la escucha, o sea, uno cree que solo escucha que la mirada solo se hace de ver, pero se hace también de escuchar. Y cuando trabajás con eso, con la oralidad de la gente, también tenés que tener como muy, muy afinada la mirada, esa mirada que escucha, digamos, el discurso del otro, y ver en qué, no todas las personas serán reiterativas. Reiteración no es lo único que aparece en los discursos. Aparecen cosas más tajantes, aparecen cosas más hirientes, aparecen cosas más insolentes, más incómodas. Entonces, digamos, todo ese magma, de eso se trata escribir, de tratar de que ese perfume que te quedó, a mí la palabra realidad cada vez la pongo más entre comillas, digamos, pero de eso que percibiste en el otro o en los otros, pase al libro de una manera, por un lado, natural, no forzada, y por el otro lado, con estas estructuras completamente, digamos que literarias, que tienen que ver con las reiteraciones, las cronologías complicadísimas que tiene el libro, que va hacia atrás, va hacia adelante. Me hizo mucha gracia cuando mencionabas lo de las reiteraciones estas. Hay una frase que se repite como un mantra a lo largo del libro, y la idea es un poco esa, precisamente. Es como decir, a partir de aquí solo hay cabezas parlantes, y si ves bien, a partir de esa frase que se reitera, no hay escenas, no hay descripciones, son solo personas que hablan con leves
inserciones de frases mías, digamos, que digo yo. Y en un momento alguien devolvió el manuscrito del libro con todas esas frases tachadas y se repite. Claro. Señor, no entendió la intención. Hay algo que está capturado genial de cómo los distintos entrevistados y entrevistadas se refieren a vos, y ahí casi que los escuchás más al leerlos, como uno te dice Leilita, como otro te repite Leila, como para montarse en el nombre, la hija, por ejemplo, que hace mucho uso de tu nombre al referirse a vos. Hay en un momento en donde vos tenés que chequear datos después de haber terminado ese año y 7 meses de entrevistas muy periódicas que hiciste con ella para chequear información a la hora de escribir, supongo, y ella está de viaje, entonces te preguntás si le puedo preguntar barbaridades mientras ella está en un bar paseando, y decís, bueno, si le voy a hacer daño, da igual a dónde le pregunte. ¿Cómo manejaste esa cuestión de la posibilidad de hacer daño? Te metiste con una persona con una vida muy dura, que fue víctima de torturas, que fue la secuestrada más joven de la ESMA, que parió en la ESMA, que tuvo una vida muy, muy complicada. ¿Cuál es el límite del oficio, o qué te pusiste vos como límite? No, yo límite no me pongo, pero por otra parte también soy una persona, creo, discreta, y tengo mucho sentido, mucho registro del otro, me parece. Entonces sé que no puedo estar hablando con una persona y al segundo día de conocerla preguntarle algo tan brutal como cómo fue que sucedieron determinadas cosas brutales. La tortura, la violación. Silvia fue violada sistemáticamente dentro de la ESMA. Entonces, digo, para todo eso yo me tomo un tiempo, y también es una manera de enviarle al otro una señal que es real, que no es nada genuina, que no es una impostura ni una estrategia. Que a mí me interesa que el otro entienda que yo estoy interesada en toda su historia, no solamente en sus partes más escabrosas. Y esto lo hice con Silvia Labairu, y lo hago con cualquier persona. Tengo una historia dura o tengo una historia... Siempre hay un momento en el que tenés que hacer una pregunta incómoda. Pero para mí siempre el stop lo pone el entrevistado. Y Silvia, en ese sentido, más allá de que, como dice el libro, hubo algunas cuestiones, por supuesto, relacionadas con cuestiones de la familia, que no tenían nada que ver con la historia de ella, que no se pusieron en el libro porque no hacían a la historia, además. Nunca tuvo problema. Era como... no sé, como estar con alguien que si vos acelerabas, ella aceleraba más. Y ese momento, por ejemplo, que mencionás, no fue cuando ella se fue de viaje. Cuando ella estuvo de vacaciones, fue un momento en el que yo estaba escribiendo el libro y descubrí un vacío tremendo en la historia que me reproché un poco, porque me reproché a mí misma cómo no me había dado cuenta durante 1 año y medio hablando con ella de que había un hiato en la historia. Y me dije a mí misma, ese es un límite, ¿ves? No le voy a hacer esta pregunta mientras ella está de vacaciones en España con su pareja y qué sé yo. Y al final la verdad es que no aguanté más. No podía, le mandé un audio y fue una conversación muy reveladora y estremecedora, porque en su propio titubeo, cuando me respondió, no pude ver del todo si ella estaba titubeando. De hecho, me lo pregunto en el libro, por el hecho de... no haberse dado cuenta ella de ese hueco en la historia, o por el hecho de que yo me hubiera dado cuenta. Pero el momento en el que yo me siento con ella y le pregunto más a fondo por el tema de la tortura, es un momento en el que todavía estábamos era como finales del invierno, me acuerdo, un día muy lluvioso, y fuimos a un bar muy anodino, cerca de por allí, por Palermo, y en el lugar menos adecuado le pregunté cosas que se supone que no se preguntan en ese lugar. Ya nos conocíamos hacía meses, y ella todo el tiempo me decía, nadie nunca me preguntó por la tortura, nadie nunca me preguntó por la tortura. Y cuando vos escuchás eso, aunque yo le había preguntado cosas muy, muy discretas, cuando vos escuchás eso, lo que tenés que escuchar es, pregúntame por la tortura, por favor. O sea, a pesar de que ella había dado testimonio en juicios. Sí, pero digamos, no había un detalle
no es necesario tampoco que en un juicio te pregunten con tanto detalle qué te hicieron. Bueno, hay jueces que lo han preguntado y hay gente que lo ha dicho. También puedes no dar tanto detalle. No había tanto detalle de esas cosas. Sí, incluso ella cuenta que ni siquiera su gente, digamos, de su círculo íntimo, más pequeño, ni familiar, ni amoroso, tampoco le habían preguntado, hasta llegado a ser ya adultos, centrados. Su pareja, Hugo, en algún momento le pregunta, pero a mí eso me sorprendió un montón. Bueno, mira, a mí me sorprendió mucho algunos de sus mejores amigos que leyeron el libro. Después de leerlo, me enviaron algún mensaje diciendo: nunca le había preguntado yo a Silvia por todo lo que había pasado después de conocerla durante 40 años o más, por lo que había pasado dentro de la ESMA. Me enteré por el libro, o sea, amigos que trae desde el colegio. Sí, a mí yo como tengo una especie de curiosidad muy encendida, aunque también, como te decía, Euge, sé cuándo hacer una pregunta. Yo no podría irme tranquila si me sentara ante una persona y le preguntara una bestialidad en el primer encuentro. A mí también me resulta bastante extraño que no le hayan preguntado, pero creo que esto de no preguntar es algo que en la vida en general pasa. Sí. ¿No? Es como, no sé, cuando hay un problema en el vecindario, ponele, no sé, se corta la luz, entonces vos vas y preguntas, y te dicen, sí, vino el de la cuadrilla. ¿Y qué le dijo? No le pregunté. Pero le dijo cuándo iba a volver, no. ¿Y el problema cuál es? El día, no sé, dijo que iba a ir acá a la vuelta. Entonces hay como un malentendido que se agranda. Sí. Bueno, y en el caso de lo que tiene que ver con los tormentos en dictadura y demás, hay muchos tabús también, ¿no? Temas que tal vez, no sé si no se tratan, pero es como que hay un consenso social de que ya han sido tratados, o ya han sido saldados, o ya hay de alguna manera, no armado del todo, pero hay un relato respecto de eso. Y creo que tu libro se mete con varias cosas que incluso pueden llegar a polemizar con algo del relato, si se quiere, hegemónico digamos, de la represión ilegal y demás. Que a mí eso yo te lo quiero preguntar especialmente, lo voy a guardar para el próximo bloque porque es como un tema largo y denso. Y lo que te quiero preguntar ahora es, a mí me dio la sensación de que hay algo como de perfil psicológico también en el libro, si bien no en términos, no es que vos trabajás específicamente eso, pero yo mientras lo iba leyendo, además me pasó algo gracioso que en un momento yo te estaba leyendo y pensé en Alexandra Cohen y la nombrás, a la página siguiente la nombrás, porque de alguna manera yo venía viendo una construcción de ciertos rasgos psicoanalíticos en tu trabajo con el discurso. Si bien vos no hacés, como hacía, no sé, Freud en sus libros, caracterizaciones psicoanalíticas, pero hay algo de eso. Yo sentía que eran como sesiones de alguna manera, esas conversaciones. Hay algo, supongo que te psicoanalizás. Sí, por lo que leo, me da la sensación de que sí. Es una mujer porteña de bien. ¿Qué va a hacer? ¿Qué otra chance? Periodista porteña. Soy muy de mal, pero sí me psicoanalizo. No, bueno, pero sí. Ay, sí, que nos robaron el significante. Sí, total. La gente de bien. Claro, tenemos que ser gente de mal. Bueno, no, preguntarte si de alguna manera en tu trabajo con Silvia y con los distintos entrevistados aparecieron cuestiones de sus rasgos psicológicos como personas, digamos, y si entró en tu análisis del discurso de ellos algunas cuestiones vinculadas al psicoanálisis. Bueno, yo creo que uno está como muy, qué sé yo, inervado por eso, ¿no? A mí el psicoanálisis me ayudó muchísimo a ejercer una mirada más aguda, te diría, sobre la gente a la cual entrevisto, pero sin tener sin tener, primero que nada, no soy psicoanalista, no sé nada de psicoanálisis, o sea, yo me analizo como quien, no sé, lleva algo descompuesto o medio descompuesto a un técnico, digamos, pero no, pero bueno, aunque sí leo y sí me interesa muchísimo más en el último tiempo esa profesión, pero no estoy haciendo un análisis desde el punto de vista profesional, porque no lo podría hacer nunca, jamás. Pero sí me parece que hay algunas cuestiones relacionadas con esta especie de con la suspensión de un juicio moral, con la escucha completamente atenta, con
con el olvido de una misma cuando estás entrevistando. Yo cuando estoy entrevistando no estoy en otra parte, o sea, estoy completamente ahí, pero estoy en otra parte. Es muy raro eso. Es como estar en búsqueda de una opacidad extrema. Marcás, por ejemplo, justo acá fui a buscar dónde había marcado yo ese tipo de cosas. Sí. Hace una pausa, decís. Veo dentro de ella como si fuera transparente la tentación, de inmediato reprimida, de hacerme depositaria de todo lo que guarde allí que permanece vivo. Sí. Esa observación, perdón, pero a mí me hizo pensar, está analizando esta persona. Está Bueno, con lo que la atención pasa- flotante, Claro, escucha porque flotante. Claro, la atención flotante. Ves esa pausa Sí. y ahí enganchás algo de sentido en esa pausa. Lo que pasa es que si no, ¿qué harías? Un retrato de un cuerpo, nada más. Bueno. Una persona dirías, tiene ojos celestes, le pasó tal cosa. O sea, digo, a mí me interesa mucho saber cuáles son los procesos que llevaron a una persona en a hacer lo que es, a pensar lo que piensa. No hay ninguna otra manera de hacer eso si no haces un retrato, bueno, vos lo llamarías psicológico, lo llamaste. Sí, psicoanalítico, tal vez porque le veo más recursos de la teoría del psicoanálisis. Sí, psicología, ¿no? Pero digamos, no hay manera de hacer un retrato de una persona sin que tenga esa parte de esa observación, digamos. La forma no es nada más como retratar cómo la gente se mueve, cómo pide un taxi o cómo se sube a una camioneta o cómo, sino también como los pequeños gestos, las pequeñas retracciones, las pequeñas represiones, los pequeños avances, las pequeñas o grandes insolencias te van mostrando rasgos, psíquicos del otro, sin duda. En un momento cuando le contás a alguien que estás escribiendo este libro, te dice, por fin vas a escribir sobre los 70. Sí. Y si bien no es un libro sobre los 70, vos le respondés, no, a mí lo que me obsesiona es la figura de Silvia, Sí, no la es un historia de libro esta sobre mujer. los 70. Yo me enteré muchísimas cosas del contexto cultural de las organizaciones armadas de los 70, por ejemplo, el hecho de que veían mal que las mujeres hicieran un aborto, Sí. que eso estaba penalizado porque había que traer hijos para la revolución y cómo la propia Silvia es cuestionada por haber tenido un aborto antes del embarazo que cursa y termina en la ESMA. Sí. Y tampoco sabía del cuestionamiento de los supervivientes por haber sobrevivido. Yo Realmente tampoco. esto me pareció muy llamativo. Sí, o sea, ¿qué contexto de época da lugar a que la víctima sea la cuestionada cuando tuvo que hacer lo que sea para sobrevivir? ¿Qué te pasó a vos con eso? No, yo quedé completamente azorada. Como vos, somos de generaciones distintas, pero yo no entraba. De hecho, es algo que no solo le pasó a Silvia Lavairo, sino que hay otras personas entrevistadas en el libro, sobre todo mujeres, a las que le pasó exactamente lo mismo. A mí me sorprendió, pero enormemente. Para mí fue como encontrarme con algo completamente inesperado, y te diría que lo sentí como una especie de candidez propia, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido preguntarle a alguien qué hiciste para nunca, o sea, nunca estuvo eso en mi cabeza. Creo que fue de lo que más angustia me generó el libro, más allá Ajá. de todo lo fuerte de los testimonios Sí. de ella y de sus Sí. compañeros. Sí. Eso, que haya pesado, ¿en qué cabeza cabe cuestionar a una víctima? Bueno, cuestionamiento, digo, desde Primo Levi para acá hay mucho escrito sobre esto, ¿no? Digo, desde la culpa hasta la mirada del estigma de qué hiciste. Y fíjate que es horrible esto que voy a decir, pero es casi o sea, es la misma frase, pero es como el lado A y el lado B de la misma monstruosidad. El algo habrás hecho para, ¿no? Porque era lo que se decía, algo habrán hecho durante la dictadura para justificar la desaparición de gente, el rapto, el secuestro, etcétera, etcétera. Y la sospecha sobre el sobreviviente era también esa, es algo habrás hecho para sobrevivir. Y la verdad es que yo primero nunca me lo pregunté, y después eso que hayan hecho, a mí me da igual, real. O sea, no supongo que hay niveles, ¿no? En los que pero si alguien salió de un infierno como ese, yo no me sentiría jamás capaz ni de juzgar, ni de preguntar, ni de pedir, no pediría explicaciones. Sí preguntaría. Y esperaría que me contaran, pero por curiosidad, no por. Y yo creo que ese vacío, ese blanco real en mí, de que no hay esa pregunta, nunca la hubo, nunca la habrá,
hizo también que la relación el vínculo de entrevistada y entrevistadora con ella, digamos, se condujera en una dirección de mucha confianza, me parece. Porque de verdad yo esa pregunta no la... No, y podrán decirme cándida, podrán decirme estúpida, pero una parte de la historia que yo no conocía. Quien habla es Leila Guerriero, periodista, escritora, editora, autora de La Llamada, un retrato que acaba de ver la luz por Anagrama Editores. Vamos a seguir conversando con ella en lo que queda de marcar como leído. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. 11 40 66 000 contándonos qué están leyendo, qué está en su mesita de luz. Quien nos cuente algo especial, algo que destaque. Por sobre el resto se va a llevar un ejemplar del maestro de Go de Yasunari Kawabata. Muy bien, ¿y Leila Guerriero qué hace cuando un libro no lo está pudiendo terminar? ¿Lo continúa hasta el final o dice ya está? Depende. No, que no, digo ya está. Ya está, ¿no? Cuando, sí. Igual me gusta la lectura exigente. Sí. Hay lecturas que te preparan para otras lecturas, ¿viste? También. Yo hace muy poco leí un libro fabuloso, que es un libro viejo ya, que se llama Algo ha pasado, de Joseph Heller. Es un clásico norteamericano. Y ese libro, bueno, tiene el personaje protagonista que se llama Bob Slocum, que es la persona más desagradable de este universo. Y la locura surrealista, insólita y infame de ese libro me preparó para leer un libro que es un clásico que yo confieso que no había leído, que me había expulsado el libro muchas veces, que me había pasado esto, no, lo dejo porque esto no, que es Matadero 5, de Kurt Vonnegut. Sí, y lo leí en un día. Y a partir de ahí entré como en una beta de lecturas nuevas. Pero en general yo abandono, a pesar de que me gusta la exigencia, ¿viste? De golpe leo un libro de física cuántica y digo, lo voy a entender. Y no lo entiendo, pero sigo. Bueno, La Llamada es un libro exigente, porque es un libro largo, es un libro con muchísimos testimonios, es un libro coral, es un libro que se mete con un tema muy fuerte, fuera del aire, y más relajada decía, la puta madre, o sea, la pasé horrible, o sea, durante lo siento, perdón. O sea, me metiste en un universo, claro, porque realmente es confrontar con una vida muy densa y con momentos de nuestra historia que, si bien lo tenemos muy conversados, bueno, siempre hay que estar alerta, porque siempre están estos discursos negacionistas. Algo que me llamó mucho la atención es que una de las parejas de Silvia Lavairu, que fue su pareja durante mucho tiempo, le decía, bueno, eso de que estuviste en un campo de concentración hay que verlo, no como restándole mucha importancia y casi como un negacionismo al interior de su casa, que me llamó la atención. Sí, él era español, ¿no? También hay que pensar, hay que ver, son dos contextos tan diferentes, España y la Argentina, pero sí, le pasa, y por supuesto para ella era muy doloroso, pero también era más doloroso porque era un reflejo de todo lo que le había pasado allí en España, con el descreimiento, la sospecha. Silvia Lavairu, como otras personas que estuvieron prisioneras, pasó por situaciones que ahora, vistas desde acá, yo esas situaciones sí las sabía, digamos, porque bueno, había leído ya bastante sobre el tema, pero eran personas a las que le dejaban salir de la ESMA, las llevaban a cenar, las llevaban a bailar, regresaban después al cautiverio con todo lo que esto implicaba, ¿no? Los grilletes, el encierro, el trabajo esclavo, las violaciones, etcétera. Le permitían hacer viajes para ver a quien era su pareja, su marido, el padre de su hija en ese momento, en lugares como Uruguay, como México, como Brasil. Cuando ella contaba todo esto, que lo contaba cuando salió al exilio en Madrid, lo contó aluvionalmente a sus amigos. Cuando te reencontrás con un amigo y saliste de un lugar que te parece infernal, contás absolutamente todo. Y esto fue lo que también despertó en los demás enormes sospechas acerca de cómo es posible, si estabas prisionera, que te dejaran salir y hacer viajes, ¿por qué no te escapaste? Y todas esas explicaciones que para ella eran obvias, no me escapé porque los militares sabían dónde estaba mi hija, sabían dónde estaban mis padres, sabían dónde estaban mis suegros, iban a matar a todos, etcétera. Todo esto no era comprendido como lo podemos entender ahora. Es muy difícil mirar el presente desde el presente, establecer una mirada lúcida. A veces se puede, no todo el mundo puede hacerlo. Y en aquellos años para ella fue completamente difícil. Y todo esto, que era una especie de locura incomprensible, en aquel momento era como mucho más incomprensible. Y bueno, esta relación, que fue su marido durante 30 años, el papá de su hijo, era de alguna forma una réplica de ese discurso, al que hay que decir que ella ya estaba casi
curtida, digamos, se había curtido en eso. Sí. Estaba, sí, no sé si anestesiada, sabía cómo responder a eso, ¿no? No dejaba de dolerle, por supuesto. Hacia el final Silvia dice que no solo fue violada por sus captores, sino que también fue violada por la mujer de uno de ellos, que la llevaban a la casa de González para satisfacer como los caprichos sexuales de esa pareja. ¿Hay testimonio de esta mujer involucrada en las violaciones? ¿Hubo algo que haya hecho la justicia al respecto? No. Esto sí que está muy por fuera de la representación, ¿no? De mujeres que hayan participado en la violación de una mina que estuvo captiva en la ESMA. Sí, hay que ver si era generalizado, ¿no? Yo tengo solo yo como digamos, yo me especialicé en Silvia Lavairo, ¿no? Esta mujer no está acusada porque, bueno, Silvia Lavairo presentó una denuncia y se hizo un juicio por violaciones, por violencia sexual contra el hombre que la violó, el González, el militar, el marido de esta mujer que mencionás, y no acusó a la mujer. A ella le costó también entender, de hecho lo entendió hace muy poco tiempo, que había sido violada por los dos, no solo por él, sino también por ella. Y el otro día estábamos conversando con ella, con Silvia Lavairo, y hablábamos de esta situación, ¿no? de la violación de estos dos, y me hizo una pregunta interesante, no, ella no me preguntó, yo me pregunté a mí misma, ¿por qué no intenté contactar a la mujer, ¿no? Y me lo pregunté en voz alta y ella me dijo, tú hubieras podido. No sé, yo creo que en un momento, no sé si no se me ocurrió, no sé si, porque bueno, tampoco uno puede hacer gala de que se me ocurrió todo hasta el final. O si sentí que no había que digamos que no era como necesaria esa parte, ¿no? De la historia. Pero no está querellada, no está. Bueno, en principio, Silvia con este juicio yo creo que cerró esa historia en términos legales y judiciales. Y para ella lo que quedaba claro con este juicio era que quería de alguna forma como demostrar, dejar sentado que estos individuos que se arrogaban el rol de ser salvadores de la patria en nombre de lo cristiano y ¿no? los valores cristianos, etcétera, además de ser torturadores y asesinos y ladrones de niños, eran violadores y ladrones comunes. En nombre de qué bien superior vas a violar sistemáticamente a una persona, sea un varón, sea una mujer, Pero y la violación a las mujeres también como delito separado de las torturas, que hasta entonces recién recién en 2010, recién en 2010, o sea, la violación no tenía ningún tipo de especificidad, era lo mismo que la tortura con una picana, que el submarino, que el simulacro de fusilamiento, etcétera, etcétera. Pero Leila, también el libro se permite incluso algunas pinceladas de cierta humanización de los represores, en el sentido de, por ejemplo, cuando nace Vera, hay un momento donde ellos casi que hacen comentarios, no sé si diría tiernos, pero mostrando cierta humanidad. Con la nena hacen comentarios horribles, dicen que le van a poner una caperucita blanca y era la capuchita que les ponían a los detenidos. Sí, claro, una capuchita blanca, pero yo ahora lo busco porque me lo marqué especialmente, como si fuera... Yo no sé si no decís ternura en particular en ese momento. Jamás. No, me estoy equivocando. No. Bueno, cuando los llevan a ver películas, por ejemplo, en el cine, a ver películas, algunos reclusos en particular. No. Lo que pasó fue que cuando Silvia Silvia era una persona de 20 años que no tenía ni idea, o sea, su nivel de ignorancia acerca de lo que le pasaba a una mujer en el parto era tal que no tenía idea de que existía la ruptura de la bolsa de líquido amniótico. Entonces, estaban en el cine de la ESMA, que no era solo para Silvia, sino para una cantidad de gente que estaba secuestrada allí. Los militares tenían un cine y llevaban a los detenidos a ver cine con ellos. Ese era el nivel de locura y de perversión. Sí. Y ella estaba sentada allí y rompió la bolsa y se miró así y pensó, uy, pasó algo, no sé, me hice pis. Y por supuesto...
no era eso, sino que estaba de parto, entonces la llevaron allí al cuarto de arriba donde parió a su hija. Pero no, lo que dice Silvia, y que ahí hay un matiz que a mí me resulta interesante también que ella lo haya dicho, que dentro de todo ese mundo infernal, que era el centro de detención clandestino, había gente de la que vos sentías que podías esperar, no protección, pero sí que podían hacerte menos daño. Uh-huh. Y que con esa, y que algunas de esas personas, no solo le sucedió a Silvia, sino digamos, era gente que podía evitar, por ejemplo, que te trasladaran un miércoles, que el traslado era que te subieran a un avión, sí, y te tiraran al Río de la Plata o al mar. Uh-huh. El hecho de que ella era, es hija de un militar. Sí, nieta y sobrina. Y nieto, viene de una familia militar, entonces tenía acceso, haciendo operaciones de inteligencia para montoneros, tenía acceso a lugares que otra gente no tenía, justamente por pertenecer a eso. Y quería preguntarte por la decisión de llamar al libro justamente La Llamada, que tiene que ver con esta conversación que tienen los militares desde la ESMA con el padre, que los confunde como compañeros montoneros y entonces lo putea y les dice que él es anticomunista y que... Vengan, que los voy a cagar a tiro. Exacto, y ahí es Astiz, ¿no? El que hace esa llamada. No, el Tigre Acosta, que era el jefe de la parte represiva de la ESMA, porque Chamorro era como el capo máximo de la ESMA en general, digamos. Estaba como por encima del Tigre. Pero el Tigre Acosta era el que hizo la llamada. Y que Acosta se sorprende y le dice, pero tu viejo es uno de los nuestros. Sí. Entonces, que eso la salva, que es el encuentro que tiene cada vez con su padre en esa fecha. ¿Cómo decidiste señalar ese momento, ponerle ese título al libro? Yo creo que hay tantas llamadas en el libro. Primero que nada, la idea de la llamada como vertebradora un poco de cierta parte del relato surgió cuando un día que Silvia Lavairu vino a mi casa. Yo quería como mover un poco el sitio en el que estábamos haciendo siempre las entrevistas, que era como entre la pandemia y todo, era siempre su casa. Entonces un día le dije, vení a mi casa, así tengo la computadora y podemos, y que era verdad, además quería chequear datos y era más fácil con la computadora y todo que llevar la computadora hasta su casa y eso. Y cuando llegó a mi casa ese día, me dijo algo que para mí resultó novedoso, y es que determinado día del año, ella y su padre era piloto de aerolíneas argentinas, y su padre llegaba a Madrid con una torta y festejaban ese día como si fuera el día de su cumpleaños, otro cumpleaños más, y era el día de esa llamada. Y yo me quedé como muy sorprendida con esa, y entonces le pedí un poco que me contara, ya me había hablado de la llamada, pero no sabía que el día ese había sido como un día que se festejó a lo largo de años. El papá de Silvia está un poquito mal de la memoria, digamos. Tiene más de 90 años en la actualidad, 93, 94 debe tener ahora, sí. Y hasta que él estuvo bien, eso se festejó, como si fuera me pareció que era el cumpleaños de ella y de él, o sea, era como un cumpleaños conjunto, los dos vivieron de nuevo. Pero también en el libro hay otras llamadas que son, creo yo, primero que ella es como la mujer llamada, por muchas cosas. Por la militancia. Ella por el Colegio Nacional Buenos Aires, por el que también medio azaroso su ingreso. Totalmente. Ella entró siendo una chica fanática de Kennedy, súper procapitalista y todo, y a los meses estaba militando en el comunismo, digamos. Y vandalizando estatuas y tirando molotovs. Y aparte lo hacía con una gran puntería y estaba muy orgullosa. Y yo no sé si todavía no está orgullosa de haber hecho como de haber tenido como esa, de ser una chica destacada, digamos, en su acción callejera. Y después está la llamada de su pareja actual, digamos, que fue una relación que para ella es valiosísima y que fue una relación que tuvo en la adolescencia. Y que quedó trunca por su secuestro, por su exilio en Madrid, etcétera. Él estuvo desgarrado, además. Él estuvo de los sucesivos abandonos de Silvia, ¿no? Sí, los sucesivos abandonos de Silvia, lo dijiste. Parece que bien. ella tenía como muchos novios, cuando se enganchaba un poco los dejaba y se iba con otro, pero Hugo siguió hasta hoy.
Sí, Hugo es su pareja actual y ella cuando era adolescente, bueno, una mujer de una belleza salvaje realmente. Eso, perdona, te hago un punto ahí. Eso me sorprendió mucho de todos los relatos del libro, hablando de su belleza y de cierta cosa también hipnótica que ejercía en las personas. Eso vos lo pudiste verificar en tu propia experiencia, en los encuentros con ella. ¿Te generó algo en ese sentido también? No, digo, más allá de la belleza física, digo, hay algo como que te deja sin aliento, dicen muchos los varones en general del libro. Sí, no, y las mujeres también la percibieron siempre como una mujer muy hermosa. No, yo veía su belleza, es evidente. La Bessie es una mujer hermosa y además vi muchísimas fotos con ella de su juventud y todo esto. Y tiene un rostro muy... es como una belleza. La mamá de ella era como muy, muy Grace Kelly. Y Silvia Labayru tiene una belleza más como de puma, ¿viste? Es una belleza... Medio felino el rostro. Felina, sí, la foto que está de tapa... Es ella. Sí. La hizo Dani Jaco, uno de sus mejores amigos, un gran fotógrafo argentino. Yo no tuve ese grado como... esa cosa de hipnosis, digamos, pero porque yo creo que eso también tiene que ver con el oficio nuestro, no te dejas hipnotizar de alguna manera. De hecho, un poco la pregunta que me decía Eugenia al principio tenía que ver con esto de cómo detectás esas reiteraciones y todo eso. Hay también en esas reiteraciones una intención un poquito envolvente, digamos, ¿no? Como de presentar un discurso un tanto monolítico, que por ahí tenés que tener también la paciencia para que esa cosa monolítica termine, se expanda y entonces vos ahí después podés hacer tu pregunta. No sé si un amigo tiene esa... yo creo que no, cuando estás entre amigos hablas en otro registro, entonces quizás sí te dejas hipnotizar. Sí, como en el rol de entrevistadora podés entrar en otro registro que por ahí cuando uno está vinculado emocionalmente desde la amistad o desde el amor no lo haces. Sí, no se ingresa. No, yo no hablo con mis... Digo, yo no tengo la misma escucha con mis amigos que con un entrevistado. Para nada. Es distinto, no es que los escuche menos, pero hay otra cuestión. Sí, yo me expongo más también, o sea, con Silvia empezamos a hablar de algunas cuestiones más de qué sé yo, de yo contarle algunas cositas de mi vida cuando ya cuando entregué el libro. Entonces no hay y también hasta ahí, digamos. Es una relación desigual y así debe serlo, ¿no? Sí, totalmente, es completamente dispar. Es otro impacto. Es completamente dispar y tiene que mantenerse dispar por lo menos mientras hace... Digo, a mí en todos estos años me ha pasado en 2 ocasiones de ser amiga de personas a las que entrevisté. En, no sé, 20 y pico de años de trabajo, y eso fue mucho después de que yo publicara los textos sobre ellos, pero la relación con el entrevistado siempre es dispar y debe mantenerse así. Sí, es como, bueno, vos hablas de psicoanálisis, no vas al psicoanalista y sos el amigui. Por algo le pagás, porque puede hacer algún par de cosas, digamos, claro, sí. Leila Guerriero, muchas gracias por haber venido a marcar como leído. Qué alegría tenerte acá, Leila, muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias por el espacio generosísimo. Bien, pasó Leila.